Campaña Nacional de Comunicación. Por la vida y los derechos. Avanzamos hacia la consolidación del Estado plurinacional. Bolivia, junio de 2022. Con el impulso de las organizaciones nacionales del Pacto de Unidad. CESUD-CB, Bartolina Sisa, CECIOP, CONAMAC, ICI2. Nuestra lucha milenaria no debe ser en vano. Defendamos la construcción del Estado plurinacional. Sin racismo ni discriminación. Por una Bolivia plurinacional. Para vivir bien. Porque pedimos respeto a nuestros pueblos. Porque nuestros hijos tienen derecho a la educación. Voces libres. Dialogando desde nuestras raíces. Debemos cuidar a nuestra madre tierra. Nuestros productos son agroecológicos. Voces libres. Dialogando desde nuestras raíces. Porque nuestra voz es la fuerza del pueblo. ¿Cómo están, amigos y amigas quienes escuchan nuestro programa Voces Libres, dialogando desde nuestras raíces? Soy Alondra Febrero. El día de hoy estaremos compartiendo el programa junto a mi compañera María Cristina, a quien le doy la cordial bienvenida. Muchas gracias, Alondra. Así es, soy María Cristina López, vengo del departamento de Oruro y es un gusto compartir este programa que se emite gracias al impulso de nuestras organizaciones sociales del Pacto de Unidad. En este programa estaremos abordando un tema muy sensible que nos tocó vivir al pueblo boliviano en la gestión 2019, donde se suscitaron hechos muy lamentables por grupos organizados por políticos de la derecha que no aceptaron la derrota electoral en las urnas, causando la ruptura del orden constitucional. Así es, compañera Alondra. Estaremos abordando este tema acaecido en noviembre del 2019. Pero antes les invitamos a escuchar este tema musical. Desde el norte de La Paz. Voces libres. Dialogando desde nuestras raíces. Para la construcción y desarrollo de nuestra Bolivia. Ale, calma, La Biblia y el fusil salieron un día a matar, sembrando dolor y muerte y así al pueblo a callar. Con la Biblia y el fusil salieron un día a matar, sembrando dolor y muerte y así al pueblo a callar. Nada ha cambiado en el tiempo, mi destino es muy fatal. Por ser de un pueblo humilde no hay derecho a protestar. Nada ha cambiado en el tiempo, mi destino es muy fatal. Por ser de un pueblo humilde no hay derecho a protestar. ¡Solo querido! Con sentimientos de visión. Esta canción es pa' vos, desalmado militar. ¿Quién es aquel que te ordena a tu mismo pueblo matar? Esta canción es pa' vos, desalmado militar. ¿Quién es aquel que te ordena a tu mismo pueblo matar? Si ante tu Dios y tu patria te escudas para asesinar, yo ya no te tengo miedo, mi pueblo te vencerá.
Si ante tu Dios y tu patria te escudas para asesinar, yo ya no te tengo miedo, mi pueblo te vencerá. Ese zapaterito delicioso. Te llaman la usurpadora, del pueblo salvaje soy, tú con tu ametralladora, yo con mi charanguito. Te llaman la usurpadora, del pueblo salvaje soy, tú con tu ametralladora, yo con mi charanguito. No alcanzarán tus balas para mi canto callar, somos hijos de la tierra y ella te va a tragar. No alcanzarán tus balas para mi canto callar, somos hijos de la tierra y ella te va a tragar. Con la Biblia y el fusil salieron un día a matar, sembrando dolor y muerte y así al pueblo a callar. Con la Biblia y el fusil salieron un día a matar, sembrando dolor y muerte y así al pueblo a callar. Ya me voy, ya me estoy yendo, seguro yo he de volver, mi pueblo en un solo puño y la libertad en la piel. Ya me voy, ya me estoy yendo, seguro yo he de volver, mi pueblo en un solo puño y la libertad en la piel. Desde el corazón de Alto Beni. Voces libres. Dialogando desde nuestras raíces. Construyendo una Bolivia diversa y plurinacional. Damos la bienvenida a nuestro primer entrevistado. Se trata de Antonio Abal Oña, periodista y analista político, que nos estará brindando su punto de vista acerca del golpe de Estado de noviembre de 2019. Bienvenido, hermano Antonio. Un saludo cordial. Soy Antonio Abal, dedicado al análisis político y agradecido por esta entrevista. Antes de ingresar al desarrollo de la entrevista, les invitamos a escuchar este microprograma que rememora lo ocurrido en noviembre del 2019. Noviembre del 2019 en Bolivia. En noviembre del 2019 ocurre uno de los hechos más nefastos para la historia de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Grupos de la Unión Juvenil Cruceñista, Resistencia Juvenil Cochala, comités cívicos y políticos de la derecha radical del país se movilizan en rechazo del triunfo del presidente Evo Morales en primera vuelta, con una diferencia del más del 10% ante su seguidor Carlos Mesa, quien se encargó de agitar a sus seguidores a una movilización violenta al no aceptar la derrota en las urnas el 20 de octubre del 2019. No aceptamos ese resultado y no lo reconocemos. Estoy llamando a la movilización. Luego del rechazo al resultado de las elecciones y la convocatoria a movilización nacional, grupos violentos atentaron contra los tribunales electorales departamentales. ¡Tomando el tribunal, compañeros! ¡Estamos tomando el tribunal! Quema y saqueo de las ánforas por grupos radicales de la derecha, causando pánico al pueblo boliviano. Ante estos hechos de violencia,
El Pacto de Unidad convoca a la pacificación y respeto de los resultados de las elecciones. Hay que destacar que el pueblo ha ganado, el pueblo ha asistido a las urnas. Creemos que en ese entendido para nosotros, hoy más que nunca, es simplemente pedir ese derecho de hacer respetar el voto rural, el voto ciudadano, el voto minero, campesino. Han trabajado para hacer un golpe cívico, político. Nosotros como organizaciones sociales, como verdaderos bolivianos, no vamos a permitir. Los hermanos ya se han enojado, se han cansado de que nosotros somos mayoría, hemos ganado en las elecciones, por tanto que se respeten los votos, se respeten los votos. El 8 de noviembre inició el motín policial. Positivo, motín policial, calle 24, Cochabamba, 308 en los demás departamentos. Motín policial en Cochabamba. Y el pedido de renuncia toma de las oficinas de las instituciones públicas, medios de comunicación y las oficinas de las confederaciones nacionales. El 10 de noviembre, el comandante de las Fuerzas Armadas pidió la renuncia de Evo Morales. Y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial. Evo Morales, junto al vicepresidente Álvaro García Linera, por pacificar el país y evitar la ola de violencia de la derecha y sus grupos de choque, tomaron la decisión de renunciar. Renunciar a mi cargo de presidencia, para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, no sigan quemando las casas del gobernador del MAS en Oruro y Chuquisaca, no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales. Desde las élites cruceñas se fueron gestando, antes de las elecciones con movilizaciones, amenazas de no aceptar los resultados de las urnas. Todo esto nos demuestra que había un plan para un golpe de Estado. Y hoy, y aquí, y declararnos rebeldes ante su gobierno. Es ahora o nunca. Y le aseguro que este 20 de octubre Bolivia tiene nuevo presidente, porque de aquí se prende la llama. Hoy es un cabildo, pero hoy empieza nuestra lucha. Vamos a poder lograr el fin. ¿Y cuál es el fin? Sacar al dictador. Los acontecimientos se dieron tal como se planificaron, con la autoproclamación de Yanine Áñez, hecho que consumó el golpe de Estado en Bolivia, tras haber sido colocada la banda presidencial por un militar. Como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado. Tras su autoproclamación, sectores movilizados mostraron su indignación y radicalizaron las movilizaciones, rechazando la autoproclamación. Y decirle a la señora Áñez que denuncie, si no todo el pueblo verdadero se va a alzar. Evo no está solo, carajo. Evo no está solo, carajo. Pero la respuesta al estilo de un gobierno de facto golpista fue el uso de las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. El gobierno de facto aprobó el decreto que exime a las Fuerzas Armadas de seguridad de toda la responsabilidad penal. Están rodeando las movilizaciones. ¡Están disparando! No conforme con la represión en las ciudades capitales en contra de las organizaciones sociales movilizadas en rechazo al gobierno de facto, no solamente utilizó militares, sino también a grupos irregulares, violentos, racistas y discriminadores, quienes agredieron a la población, en especial a mujeres de pollera. En Santa Cruz no tenemos libertad de expresión, no tenemos libertad de ejercer nuestra fuente de trabajo. Allá hay discriminación, hay racismo, no respetan a las mujeres humildes, no respetan a la mujer de pollera. La huipala, uno de los símbolos de nuestro Estado plurinacional y principal símbolo de unidad de los pueblos indígenas, fue ultrajada y quemada por la policía amotinada. Hoy decimos, bienvenido de vuelta, República de Bolivia. ¡Eso, carajo!
Estos hechos lamentables cobraron la vida de 38 personas, 715 heridos y muchos de ellos heridos de bala, 624 detenidos injustamente, además de otros actos violentos, como el incendio de las sedes del Movimiento al Socialismo y viviendas de líderes de izquierda. Asimismo, equipos de prensa internacional fueron amenazados y agredidos mientras cubrían los hechos en las calles de La Paz, instaurando un régimen de facto, totalitario y dictatorial. A esto le llaman democracia. Así matándole como cualquier cosa. No son números, son vidas. Yo quiero justicia. El pedido de justicia aún está latente en los familiares de las víctimas de la masacre del pueblo boliviano. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué no hay una sentencia hasta el momento? No podemos dejar en el olvido estos hechos y no deben quedar en la impunidad. Hermano Antonio, hemos escuchado el microprograma que nos hizo recordar lo sucedido en noviembre del 2019. Díganos, ¿cuál es su opinión sobre estos hechos que se suscitaron en noviembre del 2019? Lo que ocurrió en noviembre del 2019 hay que analizarlo como una larga coyuntura. Es decir, esta larga coyuntura comienza justamente el 2016. Más puntualmente, el momento en que se instala la Asamblea Constituyente. A partir de ahí, se da una contradicción en lo que podemos llamar las fuerzas de pueblos originarios versus este bloque de poder económico basado en la mentalidad colonial y oligárquica. Ahí se da esta larga coyuntura que tiene varios hitos. Tenemos las marchas, la resistencia a las modificaciones de la Constitución, que deriva luego en esa confrontación, en ese enfrentamiento promovido en la ciudad de Sucre por estas corrientes conservadoras de mentalidad colonial. Luego vamos a tener otros sucesos, ¿no? Como el golpe cívico-prefectural, que va a derivar en un referéndum, que va a dar nuevamente el apoyo popular al proceso de cambio. Luego vamos a tener movilizaciones como la del TIFNIS, vamos a tener movilizaciones como la de Cobija en Pando. Esos son hitos que van probando la resistencia y consistencia del gobierno por un lado y la solidez de los movimientos sociales por otro lado. Esto va a tener un hito fundamental el 2016, que es el referéndum por la reelección, y a partir de ahí hay una sostenida resistencia a el mismo proceso, pero también ya en una actividad que va preparando el terreno para lo que va a venir en noviembre del 2019. Es decir, el 2019 es resultado de todo un largo proceso y que lógicamente termina en el golpe. Ahora, ¿por qué se da este golpe? Lo que tenemos que tener en cuenta es que con la nueva Constitución, con esta presencia de pueblos originarios en el ámbito político, se desplaza la vieja forma de poder en Bolivia y la vieja manera de hacer política. Es decir, utilizar el Estado al servicio de intereses económicos muy concretos. Esa forma de gobierno y sus actores fueron desplazados y en su lugar empezó un proceso que hemos denominado el proceso de cambio. Había que terminar con ese régimen. Es por eso que se van dando estas situaciones, primero en la Asamblea Constituyente, luego en el referéndum de la reelección, que finalmente va a terminar en el golpe de noviembre. Y seguimos en ese escenario. No son cosas puntuales, no son que se junta ahí Camacho con Carlos Mesa, no. Todo viene preparado ya para crear este ambiente y justifique luego la acción que encabezó Camacho para entregar el gobierno a alguien que no tenía ninguna responsabilidad, ninguna jerarquía para ocupar la presidencia dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces,
En concreto, lo que existe es un desenlace de un proceso que comenzó a instalarse el mismo momento en que se instala la Asamblea Constituyente. ¿Por qué la derecha boliviana no aceptó la derrota electoral del 20 de octubre del 2019? Como señalamos antes, si este era un proceso que se venía ya diseñando desde hacía mucho tiempo atrás, el escenario electoral no era una garantía, no es lo que querían estos grupos de poder, ¿no? Llegaron a las elecciones porque no quedaba otra, porque el pueblo, en lo más profundo de su conciencia, quería el ejercicio democrático. Entonces, llegan a regañadientes a las elecciones de octubre, pero ya con anuncios de desconocer los resultados. Ya habían anunciado mucho antes del golpe que no reconocerían los resultados. ¿Por qué no reconocerían los resultados? Porque formaba parte de esta estrategia de anular políticamente a Evo Morales y desestructurar el instrumento político. Ese es el objetivo que sigue en pie, que seguimos viendo hasta nuestros días. Porque la solidez de este instrumento político está en las organizaciones de pueblos originarios que ahora son protagonistas de la política, les guste o no les guste, a muchos otros que se precian de ser demócratas, de respetar los marcos jurídicos legales, ¿no? Entonces no se iba a respetar de todas maneras los resultados electorales. Este bloque de poder no iba por el camino democrático, ya había tomado la decisión de sacar al gobierno, de impedir que continúe el proceso de cambio a la cabeza de Evo Morales y el instrumento político a partir de un hecho violento, ¿no? Eso ha sido lo que no permitió ni siquiera un momento que se analice, que se trabaje sobre el tema del resultado electoral. No, todo vino ya preparado y los acontecimientos fueron sucediendo de acuerdo a lo planificado por este bloque golpista que ya venía conspirando desde hacía muchos años atrás. ¿Cuál fue el rol de los medios de comunicación durante el golpe de Estado? En todo este escenario de preparación de lo que fue el golpe, de esta pugna de poder que es en el fondo, los medios de comunicación, especialmente estas grandes empresas de comunicación ligadas a intereses económicos, han jugado un papel determinante. Fueron los que prepararon el ambiente, el escenario para desencadenar el golpe. Eran los que amplificaban los discursos, los relatos que se iban montando desde Santa Cruz, desde el Comité Cívico, desde Potosí y el Comité Cívico, ¿no? Y no llegaban estos efectos a la ciudad de La Paz. Pero los medios fueron trabajando esos ámbitos de tal manera que se vivía la misma situación en la ciudad de La Paz. No físicamente, sino por esta capacidad que tienen los medios de comunicación de instalar una agenda, un discurso y una realidad que muchas veces no la podemos vivir, pero que sí la estamos sintiendo. Es decir, manejando esto de la comunicación subjetiva. Y lograron crear el ambiente en La Paz para que llegue el señor Camacho y desencadene, ahora sí, en el centro del poder político, todo lo planificado para terminar en un golpe de Estado. Este rol de estos medios de comunicación grandes, de redes nacionales, cumplió un papel fundamental en el desenlace de esta estrategia para truncar el proceso de cambio. Los pocos medios con que contaban las organizaciones, lo que podemos decir la comunicación comunitaria alternativa, no tenía la capacidad para contrarrestar a lo que estaban haciendo, lamentablemente. Y seguimos en esa disyuntiva. Sigue siendo una debilidad del gobierno el tema de la comunicación. ¿Por qué los golpistas atacaron directamente a las sedes de las organizaciones sociales y principalmente del Pacto de Unidad?
¿Cuál era el enemigo? El enemigo era Evo Morales y el instrumento político. ¿Quiénes son actualmente los baluartes, el sostén del instrumento político? Las organizaciones sociales. Entonces había que destruir también, no solamente contentarse con que se fuera del gobierno Evo Morales, sino había que destruir las bases de sustentación de ese gobierno. Y por eso se justificaban estos ataques a las sedes sindicales, que en muchos casos tenían también medios de comunicación alternativos. Esto pasó en Chuquisaca, por ejemplo, en la sede de la Federación Departamental, pasó en la sede de las 6 Federaciones del Trópico en Cochabamba y algunos otros intentos en varias ciudades. Estaba muy claro. O sea, eso se hace con una operación planificada. Paso A, paso B, y eso siguieron al pie de la letra. O sea, no fue una cosa espontánea. Esto venía muy preparado y sabían a quiénes iban a atacar. Por eso es que las RPOs, las radios de pueblos originarios, que no estaban en manos de los pueblos originarios, sino muchas veces en manos de las alcaldías y todo lo demás, fueron rápidamente desmantelados, juntamente con la intervención a las sedes sociales, a las sedes de las organizaciones. El caso de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Inmediatamente desplazaron de la CIDOP, de las federaciones departamentales a los dirigentes y fueron ocupadas por gente que ya venía preparada y sabía lo que tenía que hacer. Entonces, parte de la estrategia del golpe fue el tratar de anular, de destruir físicamente a las organizaciones sociales. Actualmente siguen los intentos de golpe de Estado en Bolivia. Desde su punto de vista, las organizaciones sociales, ¿cómo deberían hacer frente ante estos intentos golpistas? La gran pregunta es qué hacer frente a este escenario. Las organizaciones sociales, todas las organizaciones del Pacto de Unidad, tienen que hacer un análisis político-ideológico. No podemos actuar con las mismas estrategias reivindicativas que teníamos antes. Las organizaciones ahora tienen que ver otras estrategias. Una de esas estrategias es la estrategia de resistencia. ¿Qué nos pasó en noviembre? No había direcciones. Yo pongo el ejemplo de la coordinadora del agua en Cochabamba. La coordinadora del agua estaba estructurada de tal manera que tenía primer nivel de dirección, segundo nivel, tercer nivel de dirección. Eso estaba previsto porque si les tomaban presos a los del primer nivel, inmediatamente se accionaban, salían los portavoces del segundo nivel. Si a los del segundo nivel les perseguían, salían nuevamente los del tercer nivel. No se rompían la cadena de mando, podemos decir. Ese tipo de estructura es que hay que dotarse con la gente más preparada, fiel, firme en las convicciones ideológicas. Tiene que haber ese tipo de estructura, porque si no, los descabezamientos son muy fáciles. Eso supone un proceso de fortalecimiento de las organizaciones, sobre todo en los aspectos orgánicos e ideológicos. A partir de ese fortalecimiento orgánico e ideológico es que nos vamos a dar nuevas formas organizativas para coyunturas de resistencia y después para tomar la ofensiva, como se hizo, por ejemplo, con los bloqueos para la reconquista de la democracia. Son desafíos orgánicos que hay que tomar y hay que prever nuevos escenarios. Yo creo que por ahí van un poco los desafíos y las tareas que debemos realizar. ¿Cree usted que aún existan los afanes golpistas por la derecha boliviana en nuestro país? Viendo el escenario actual, incluso viendo todo lo que ha pasado, el desenlace que hubo desde noviembre del 2019, podemos decir que efectivamente se mantiene esta vieja pugna de poder. Por lo tanto, el golpe sigue siendo una amenaza. El golpe ha servido para que reconozcan los límites que tienen. Este bloque colonial oligárquico ha tenido que reconocer que tiene limitaciones. Limitaciones en la parte democrática. Nunca van a ganar unas elecciones. Segundo, su auditorio, si se quiere llamar así, su territorio de influencia es muy reducido. Son algunas capitales de departamento.
y el departamento de Santa Cruz concretamente. Es por eso que se insiste ahora en esta propuesta del federalismo, para tener un territorio donde puedan asentarse y hacer lo que ellos quieren, soñar nuevamente con tener todo el poder, utilizar el Estado para sus propios intereses. Eso justifica y eso es lo que está ocurriendo en Santa Cruz. Por eso están ocurriendo esas peleas entre Camacho y Rubén Costas. Es una pugna de poder regional. Camacho quiere todo el poder para él. Eso está pasando en Santa Cruz. Y por eso es que no hay gestión, no hay nada. Eso nos está señalando entonces que este pensamiento de fracturar a Bolivia, de impedir procesos democráticos que mantengan el poder a procesos que vayan a configurar realmente el Estado plurinacional, no les interesa. Y van a seguir con estos intentos. Van a seguir con estos intentos de ir debilitando al gobierno, de ir fracturando, viendo la posibilidad de avanzar en los terrenos y llegar algún día al poder por vía democrática, cosa que cada vez se les está poniendo más difícil. ¿Cuál es su mensaje a toda la población y su despedida, por favor? Como hemos visto, todos los problemas que hemos ido anotando requieren una consolidación orgánica, ideológica. Ese es el trabajo. Se han comenzado en algunas regiones, como Cochabamba, por ejemplo, con una serie de fortalecimiento ideológico en provincias. Ese es el trabajo que va a superar todos los problemas que se están presentando y sobre todo el tema de la unidad. La unidad por sobre algunas expectativas personales, individuales, regionales. Hay que recuperar ese cuerpo de las 5 organizaciones que impulsaron la Asamblea Constituyente. Estoy hablando del Pacto de Unidad, que tiene que ser fortalecido con una mirada de unidad por sobre todas las cosas. Eso es lo que va a dar certeza y va a colaborar al mismo gobierno para que supere los problemas por los que se está atravesando. Esa sería la conclusión, una especie de, más que de mensaje, de reflexión de lo que deben hacer nuestras organizaciones. Agradecemos a nuestro invitado especial, el hermano Antonio Abal, por brindarnos su análisis sobre los hechos fatídicos de noviembre del 2019. Siguiendo con el programa Voces Libres, a continuación les presentamos un tema musical. Desde el norte de La Paz. Voces Libres. Dialogando desde nuestras raíces. Para la construcción y desarrollo de nuestra Bolivia. De la noche oscura, serán 4 los que lleguen de la noche oscura, bordados de lluvia, sus ponchos de cuna, bordados de lluvia, sus ponchos de cuna. Uno viene con su boca verdeando de coca, uno viene con su boca verdeando de coca, cual musgo en la roca es Catarito más, cual musgo en la roca es Catarito más. Con el viento en la garganta el Juliana pasa, con el viento en la garganta el Juliana pasa, grita por la pampa, canta Pachamama, grita por la pampa, canta Pachamama.
todo un pueblo que levanta su voz. Serpiente extensa, puma garrudo, cóndor de plumas metálicas, blanca llama del firmamento aymara, dadnos la paz de nuestros cerros, dadnos su fuerza y su firmeza. No abandonéis a vuestros hijos, mostradnos el camino de Chuquiago, volvednos sombras que apaguen el lucero de la mañana. Dadles la soltera a los espías, la ceguera a los vigías, que no nos descubran antes del cerco. Se volvió angosta la senda por la que caminan, se volvió angosta la senda por la que caminan. Niñas recocidas, cuidan las heridas, niñas recocidas, ay, 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 Bolivia. Desde el corazón de Alto Beni. Voces libres. Dialogando desde nuestras raíces. Construyendo una Bolivia diversa y plurinacional. Continuando con el programa, contamos con la presencia de nuestros dos invitados y les damos la cordial bienvenida. En primer lugar, entrevistaremos a nuestro hermano Efraín Calizaya, ex dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia. Usted que ha vivido en experiencia propia, cuéntenos cómo fue el asalto a las oficinas de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia, cuando se suscitaba el golpe de Estado. Después de que me han agarrado a mí, me han llevado ahí junto a mi oficina. Había gente conocida, había gente infiltrada. Seguramente ellos nos han dicho, su oficina es tal. Y cabalmente me han conducido ahí. Obviamente, hasta ese momento no me han pateado, no me han pegado nada. Una vez que no han podido abrir la oficina, han golpeado con palo, con piedra. Al no poder abrir, se han sentido impotentes. Y ahí me ha dicho, ¿dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Abrí. Y yo he dicho, no tengo la llave, no es mi oficina. Abrí. Me han hecho cabecear a la puerta, me han puñeteado. No sé de quién haya venido, pero llegaban los puñetes en mi cuerpo, la patada. Abrí, hasta que he resistido. No he abierto, ¿no? Entonces un joven ha venido, ¿de dónde ya consigo como especie de barreta era? Fierro. Con eso le han metido y le han doblado la puerta. Tenía 2 chapas, candado más. Entonces le han violentado totalmente. Y como no podían lograrlo, lo han agujereado la puerta. Y a través de eso han desestabilizado la seguridad y lo han abierto, ¿no? Entonces prácticamente ha sido un desastre. La pared han desportillado todo aquello de donde estaba sujeto el marco, ¿no? Entonces podemos hablar mucho. Y lo lamentable era pues cuando han entrado a mi oficina y prácticamente pues ahí estaba en mi escritorio, en el cajón estaba pues mi carnet, estaba mi fotografía. Y ahí me buscaron todo. Encontraron mi celular que estaba aquí adentro, dentro de mi calcetín, estaba oculto. Encontraron y yo estaba pues dentro de lo que es en el equipo de la resistencia. Y todos los mensajes, todo aquello han descubierto con quienes se hacía el operativo prácticamente. O sea, me han encontrado así en la curva y bueno, pues desde ahí ha sido donde
he llegado a recibir golpes, me han amarrado en la silla, de los pies igual, y ahí hay uno que ha venido con una patada, creo que era un cambita, un cruceño, una patada que me ha dado y me ha hecho caer así amarrado mismo, y ahí me han sonado con palo, pues, ¿no? Y a lo que estaba caído, justamente con palo me han sonado y ha sido el dolor que prácticamente he desmayado y de largo rato nomás así. He respirado, me había estado faltando aire, he respirado. Entonces, había también gente buena, ¿no? Ellos también nos han acompañado. La policía, que está llamada a proteger y resguardar la seguridad de la población, ¿qué rol desempeñó durante estos hechos? Hasta ahorita no entiendo que la policía está formada para defender a la sociedad, para defender a la persona, para poder proteger. Y cómo la policía va a acompañar a los asaltantes de una institución, nada menos. Yo me admiraba, hermana Marilyn. La policía ahí machamente entrando con los golpistas, con esa turba, a grito fuerte. Me ha dolido. Y encima todavía la televisión ahí con su cámara. ¿Cómo han satanizado? Yo no entiendo la verdad. Obviamente que no son todos los policías, no es toda la prensa, pero esa prensa vendida, prensa de la derecha, es lo que nos han hecho estas situaciones. Esos son los que dañan al pueblo boliviano, los que causan la inestabilidad, la ingobernabilidad, ¿no? Entonces, a mí me ha dado mucha pena. Hermano Efraín, coméntele a la población qué destrozos han causado los que ingresaron a los ambientes de la Confederación. Esos jóvenes que estaban así, violentos, con voz de camba, así con ese tono de camba, ellos que no, así nomás estaban, ellos son los que han violentado todo, ¿no? Entonces, había otro que sacaban, esta cocina me sirve para la Confederación, esta garrafa me sirve para Cofecay, esto sirve para Cofecay. Toda la papa, harina, arroz, aceites, garrafas, ollas, todo han arrastrado, todo han vaciado así. Yo estoy viendo eso, así amarrado, estoy viendo lo que han vaciado, todo. No han perdonado ni uno y prácticamente muy lamentable ese hecho, ¿no? Entonces, y yo no podía pues ya defenderme porque ya me dolía grave aquí de las dos costillas que sentía el dolor, no podía respirar. Entonces, así estaba. Más bien, gracias a Dios, ha llovido y la gente no sabía dónde esconderse porque no querían meterse toditos adentro porque han pensado que un grupo de nosotros podía venirnos a recuperar y encontrarles adentro a ellos. Entonces, ellos no podían tener dónde escapar. Entonces, por esa razón, no han querido entrar dentro de las instalaciones de la Confederación, sino en la calle estaban. Pero muy mal, ¿no? Estos señores que prácticamente han asaltado a la Confederación, después de hacer eso, han ido a reunirse a la calle, a la avenida, han cantado el himno nacional, han orado, después han discursado uno que otro, esto lo vamos a recuperar para que esto sea nuestra sede del barrio, para nuestras instalaciones. Otros decían para centro de salud del barrio. Así manifestaban de diferentes maneras. Mire, estos asaltantes, estos ladrones, cantaban el himno nacional acompañados de la policía, acompañados de la prensa y encima todavía oraban, leían la Biblia todavía. ¿Cómo son, no? Entonces yo hasta ahorita no concibo, quisiera ir a hablar con esa persona de persona a persona, cuál es el hecho que lo ha llevado a estas cosas, ¿no? ¿Cómo ellos se sienten? Podemos hablar mucho, prácticamente. Yo he escuchado todo porque en ningún momento he dormido y todo lo que ellos gritaban, hablaban, se escuchaba. Vemos que fueron momentos muy difíciles para usted. ¿Cómo logró escapar durante la violenta intervención? Había también gente buena, ¿no? Creo que eran los mismos vecinos de donde siempre nosotros en el aspecto de la compra, eso, de las tienditas nos compramos, ellos también nos han acompañado, ¿no? Entonces, gracias a Dios, la hermana que tú dices, de repente también ha sido la misma hermana, me dice, hermano,
¿te duele esa agüita? Me había traído en un vasito, me ha hecho tomar ella así, agüita en vasito me ha hecho tomar. Hermano, tranquilízate. A las 6 de la mañana se va a cambiar el turno, estos se van a ir y otra turba va a venir, va a reemplazar. Hermano, yo te voy a venir a desatarte y tienes que escaparte, como sea tienes que escaparte, ¿no? Entonces, porque van a cambiar de turno, no sé qué es lo que pasará con ustedes, qué suerte llevarán, de repente les soltará también o de repente también les hará desaparecer, no sabemos, hermano. Así vino entonces, ya nomás entró todo tapadito, así con cama, así tapado, me ha desatado de los pies, me ha desatado y no me ha dicho si soy yo o nada, tampoco. Por la puerta de atrás me he salido así gateando así, he salido agazapado hasta la puerta de calle, he visto a los que estaban de turno ahí vigilando, todos con nuestras camas, con las camas de los hermanos estaban tapados así, de frío pues, ¿no? Gracias a Dios ha llovido y estaban calentándose alrededor de la fogata, estaban así, ¿no? Entonces, hermano, yo eso he vivido y me ha dolido mucho. Tampoco tenía plata, tuve que ir a un alojamiento, porque las calles estaban totalmente inhabilitadas así para tránsito vehicular. Cada esquina había guardia, era terrible. Muchas gracias a nuestro hermano Efraín por compartir su testimonio. Continuamos contigo, Alondra. Gracias, hermana María Cristina. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Marilyn Arapeño, ex dirigente de la Federación Departamental de Mujeres de Comunidades Interculturales Originarios de La Paz. Hermana Marilyn, ¿qué nos puede comentar sobre los hechos sucedidos durante el golpe de Estado en noviembre de 2019? Esa gente, organizados por los pititas, han entrado a la Confederación, nos han tomado ahí, estuvimos nosotros los 3 compañeros. Entonces, cuando ya han ingresado, pensábamos que solamente iban a venir, pues, tal vez a asustarnos nomás, pero lo lamentable fue que hasta los policías de la FELCC han estado juntamente con ellos, no nos han defendido nada, pues, a nosotros, ¿no? Más al contrario, ellos han sido tan abusivos que han buscado, han hurgueteado todo lo que tenía nuestra confederación y al final pues se lo llevan al otro compañero, nos quedamos los 2 atrapados ahí, saquean todo. En realidad ha sido un hecho vandálico que ha pasado, ¿no?, con nuestra confederación. ¿Qué momentos difíciles le ha tocado vivir como mujer y dirigente durante el asalto a la Confederación? Yo siendo mujer, pero igual me pegaron varones. Inclusive había un compañero que estaba vestido de guardia y ese es el que me ha pateado, me ha golpeado, ¿no? Ha habido mujeres también que han golpeado, me han puñeteado, me han dado sopapos del cabello. Hasta después al final me amarran pues, ¿no?, en la silla y ahí es donde tal vez muchas cosas podemos recordar en ese momento, lo vivido con nuestras familias y tantas cosas que en ese momento nos han insultado, especialmente nos han dicho que nosotros éramos los terroristas, los narcotraficantes, porque habían encontrado muchas cosas ahí. Pero la verdad era de que nosotros no éramos ni terroristas ni narcotraficantes, simplemente el delito de nosotros era de podernos organizarnos como federación y confederación. En ese momento, como ejecutiva departamental, yo tenía que defender la casa de nosotros, ¿no? Hombres y mujeres hemos llevado adelante lo que es la organización. Por lo visto, fueron momentos difíciles que le tocó vivir. ¿Y cómo logró escapar de la agresión que estaba sufriendo por parte de los grupos violentos que actuaron durante el golpe de Estado? Nos hemos tenido que también salir porque había una compañera que cuando vino me dijo que me iba a soltar. Si no me soltaban en ese momento, creo que el otro grupo que llegaba a las 6 de la mañana nos iban a hacer tal vez cosas peores, ¿no? Entonces por eso es que la señora cumple, me suelta y
a duras penas yo salgo, ¿no? De ahí de la sala donde estuve amarrada, de manos y pies, sin poder hacer nada, ¿no? Pero logro salir afuera. Pero ahí al ver en esa turba que estaban, los pititas, habían hecho una fogata grande ahí, ¿no? Seguramente han quemado porque hemos visto cómo han sacado las cosas, ¿no? Todo, las documentaciones, los muebles que hubo en la Confederación, de eso han hecho fogata y ahí afuera habían seguido pues reunidos ellos, ¿no? Tapados con las frazadas mismos que han sacado de la Confederación. Entonces viendo eso yo ya pegado de la pared a la pared he ido saliendo a la puerta de garaje, me fijo bien y me tuve que ya escapar, pues, ¿no? En ese momento uno tiene mucho miedo cuando te pasan esas cosas. Y así nos hemos ido, pues. Su testimonio nos lleva a reflexionar. ¿Qué mensaje daría a la población? Espero que esta situación no vuelva a pasar nunca más. Y no quisiera que pase en ninguno de los otros hermanos y hermanas la misma situación que hemos pasado nosotros, ¿no? En ese momento. Agradecemos la participación de nuestra hermana Marilyn. Los hechos que se produjeron durante el golpe, dejándonos luto y dolor, no debe volverse a repetir nunca más. Y para ello, debemos vivir en unidad y armonía para seguir construyendo el Estado plurinacional de Bolivia. Evidentemente, Alondra, esta ruptura del orden constitucional nos dejó serias dificultades políticas, sociales, económicas, poniendo en riesgo la estabilidad de la democracia en nuestro país. Ya llegando al final del programa, queremos agradecer a todos nuestros amables oyentes, así también a nuestros invitados por compartir su análisis y los testimonios sobre los hechos ocurridos durante el golpe de Estado. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, hermana María Cristina. Gracias a ti, Alondra, por compartir este programa Voces Libres, dialogando desde nuestras raíces. Antes de despedirme, quiero saludar y agradecer a nuestras organizaciones sociales del Pacto de Unidad, quienes hacen posible que los comunicadores indígenas originarios podamos desarrollar este programa. Hasta un próximo encuentro. Este ha sido un programa del Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originario Campesino Intercultural y Afroboliviano. ¡Voces libres! ¡Voces libres! Dialogando desde nuestras raíces. Con el impulso de nuestras organizaciones sociales del norte de La Paz. Voces libres. Dialogando desde nuestras raíces. Una producción de CAIP y CEFREC. Campaña Nacional de Comunicación. Por la vida y los derechos. Avanzamos hacia la consolidación del Estado plurinacional. Una producción del Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena, Originario Campesino, Intercultural y Afroboliviano. Revitalizando la fuerza colectiva y recordando el pasado reciente. Para encontrarnos en la palabra y la propuesta. Por una Bolivia plurinacional.